¿Qué tal, profe? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Sí, ¿Qué ¿en qué te tal? podemos ayudar? Sí, no, consulta no, sino avisarle que el día, creo que fue el jueves pasado, después de las 14 horas, Sí, el docente Hugo Miglione envió un mail contestando la duda de los que estábamos en la condición de si habíamos recursado interna para poder cursar la unidad de aprendizaje o no. Y sí. nos había comentado de que si la inscripción nos había aceptado para poder estar en la cátedra, que la podíamos cursar, que no había problema, a pesar de que la sugerencia de haberla promocionado o ya cursado o regularizado esté acertada. No sé si necesita copia de ese mail, se lo puedo reenviar. No hace falta, yo ya estoy enterado de esa situación. Ah, ok. Eh, sí, la única aclaración que hago al respecto, a raíz de la sugerencia del doctor Milione, es que, como ustedes verán más adelante, incluso lo pueden averiguar por consulta con sus propios compañeros, algunos de los casos, ¿sí? De los casos de los exámenes o de los ejercicios, puede tener algún contenido clínico. Por supuesto, no son contenidos minuciosos, profundos de la materia. Por tal motivo, quiero dejar en claro, ya que estamos en un chat en vivo, no, que no se considere obviamente como parte de la evaluación, pero tampoco eso es un criterio para justificar, digamos, por parte del alumno, una dificultad para responder el examen de respuestas bioéticas en base a un desconocimiento sobre temas clínicos. Justamente por eso la sugerencia, es decir, por ejemplo, si nosotros damos un caso sobre digamos, no sé, estoy pensando algo rápido sobre una neumonía, de un paciente con una neumonía multiresistente y estamos identificando que la condición clínica del paciente es de un pronóstico severo, el examen se va a centrar en la pregunta bioética, en contenidos de bioética, pero se supone que si el alumno, por sugerencia justamente del departamento, debería tener esos conocimientos, ya debe conocer cuál es la situación clínica, el contexto clínico en el que se encuentra eh, se encuentran los actores bajo los cuales se trata de hacer un análisis ético. Así que sacando esa salvedad desde ya, ¿sí? Así que vuelvo a repetir, no es motivo de justificación para no comprender la respuesta, digamos, para no comprender el ejercicio que se le pide desde el punto de vista bioético. Así que gracias por la pregunta, porque ya de paso a mí también me permite hacer esa aclaración. No, gracias a usted. Bien. Inventemos preguntas de última. Hasta así viene el doctor Latancio. Si no, arrancamos I10. Bueno, creo que no han tenido ningún problema para descargar el material, lo han podido ver. Recuerden las 4 bibliografías transversales, son materiales no de lectura de memoria, sino que justamente sirven para reforzar los contenidos. El doctor del Cerro, bueno, recién acabo de decir cuáles son digamos, los objetivos de su disertación. Esta es una clase, digamos, diferente a otras porque vamos a escuchar, digamos, una disertación, un seminario, más que una actividad, digamos, en conjunto, para la cual la semana que viene les voy a decir las pautas de lo que tienen que leer y cómo nos vamos a manejar para la próxima. Comento a Marcelo y a Eduardo que ya nos enviaron los grupos constituidos, así que eso lo vamos a ver más cerca del final de la clase. Doctor Eduardo, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Calculó más o menos cuándo quiere hacer un pequeño intervalo para descansar, Bueno, para sí, reponer yo diría energías? que a la hora y media paramos un ratito, ¿les parece? O Bueno, antes, si quieren, o como cuando sí, quieran, ¿eh? yo le diría a lo mejor si le parece a la hora y cuarto, ya Bueno, paramos un listo, poquito listo, dale, dale. y Mejor, después mejor, sí, seguimos. sí. Yo necesito 15 minutos por el tema de los grupos, nada más. Dale, a la hora, paramos y después y así repartimos bien el tiempo que queda, está bien. Bueno, Marcelo Pablo dijo algo en el grupo, ¿no? ¿No? ¿Podemos arrancar? A ver, Eh, por favor. ¿Qué me fijo? Pues, yo pensé que ya. Sí, Bueno, yo también pensé. Ahí está. en la reunión Ya está dice. Pablo. ¿Sí? Ya está el otro Latancio, sí está ahí. Listo. Bueno, ahora me pongo enseguida en modo video, pero pasa que estaba todavía. Bueno, La habitación está un poquito desarreglada. Bueno, gracias, buen día, Pablo. Bueno, ¿comenzamos, doctor? sí. Yo quiero hacer una pequeña presentación un poco breve, muy breve, prometo no robar más de un minuto. El doctor del Cerro es un docente de la Universidad de La Matanza y continúa con su actividad docente, si bien, como él aclaró en la primera clase, él
digamos, está participando en forma honoraria, y lo cual valoramos con mucha más intensidad. Eduardo realmente nos inspira a nosotros en la cursada de bioética y es un gran compañero de trabajo, así que siempre le damos el privilegio para nosotros. Yo sé que él ya está acostumbrado a este tipo de actitudes, pero bueno, agradezco mucho que sea siempre el primer conferencista de la cursada. O sea, no van a encontrar una actividad de ejercicio o de resolución de casos como vamos a hacerlo más adelante, sino que aprovechemos a sacarle, a exprimirle un poco toda la experiencia de alguien que acaba de cumplir no hace mucho, ya unos 50 años como profesional de la salud. Así que en esta época donde a veces uno considera, digamos a la adultez mayor con ciertos prejuicios, con ciertas bromas incluso, no, yo creo que es todo lo contrario. Acá estamos frente a una persona que tiene una experiencia enorme desde el punto de vista clínico, ha visto posiblemente a una de las últimas generaciones, cuando él era médico residente, cuando era cuando era estudiante, de grandes médicos que hubo en la República Argentina, y nos puede transmitir esa experiencia de tantos años de ver pacientes en área crítica y en consultorio. Así que el doctor Fernández, en alguno de sus viajes a sus congresos de gastroenterología, él fue docente de la cursada de bioética no hasta hace mucho tiempo, me trajo un libro de Chile, escrito por Alejandro Goic, en el cual hay un capítulo que habla sobre la perspectiva ética de la salud y menciona este párrafo, ¿no? Lo voy a contar muy rápido. Dice: no obstante, cuando la organización de la atención y sus mecanismos financieros estén inspirados en el lucro, prevaleciendo los intereses económicos sobre los requerimientos médicos y de salud de las personas, se genera un grave problema social y moral. Esta situación conduce en la práctica a exigencias económicas y burocráticas. A los pacientes que se anteponen, entraban y retardan su atención, e incluso llegan a impedirla, provocando en casos lamentables un verdadero escándalo social. Este párrafo tiene que ver, me parece a mí, con lo que vamos a ver en teorías éticas como principio de justicia. Y en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que el doctor Gorgan nos enseñó a recitarla como un mantra, pero en el buen sentido, creo que tiene que ver con este párrafo que acabo de leer. Podemos solucionar desde lo político, desde lo económico, hasta desde lo organizacional, las problemáticas de salud. Pero el primer paso es desarrollar un pensamiento ético. ¿Y a qué se le llama el pensamiento ético? Bueno, en esencia creo que es lo que nos va a hablar el doctor del Cerro. Pueden entender, como dijo él, sus ideas políticas, sus ideologías, pero creo que la esencia, y esa es la invitación a esta invitación a la que yo mismo también me hago, es tratar de entrar a la esencia del mensaje que Eduardo nos quiere transmitir, más allá de los tintes, más allá de las ideologías, más allá de las ideas. Doctor del Cerro, todo suyo. Gracias, Carlos. Antes de comenzar propiamente dicho la charla, me parece que entre los presentes hay algún veterano de Olta y algún veterano mío de pantalla también, ¿no? Agustín Patrinos y Nair Díaz, nos vimos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Nos escuchamos largamente el año pasado, y Darío Barquinero y Jorge Alemán compartimos la tierra riojana, ¿me equivoco? Y quizá alguno más que se me pasó por alto, ¿eh? ¿Sí? Hola, profe, buen día. Buenos días, profe. Jorge Buen día, doctor, ¿cómo le va? Bueno, ¿es cierto lo que dije? Sí. Bueno, me alegro, y si falta alguien más, después me dicen, por favor. Y gracias por estar. Gracias a Carlos Mamani por la invitación gentil que siempre me hace, igual a Marcelo y a Pablo por la paciencia de escucharme decir estas cosas. Lo de hoy no es una clase en realidad. Ni siquiera, si me preguntan cuál es el título, no tiene título. Tengo un papel acá que garrapateé y que escribí algunas ideas nada más. Es como pensar en voz alta. Tómenlo así. Así que esto, a diferencia de otros temas, no es un tema clásico del libro, y a veces pienso que lo mejor es que no aprendan nada de hoy. Porque el aprender implica, por lo menos en el concepto habitual, el tomar contenidos de cierta área del conocimiento, memorizarlos y repetirlos.
Y esto sería lo último que yo quisiera, ¿no? Me parece que no, para algunas cosas no hay más remedio que memorizar y repetir, pero no cuando estamos hablando de reflexiones. Nuestra materia, bioética y derechos humanos, es una materia un poco particular en el currículum de medicina, ¿no? Porque si no se logra un marco reflexivo mínimo, es un fracaso. Que ustedes sepan de memoria legislaciones, declaraciones, hechos históricos de historia de la medicina vinculadas a la bioética y demás, pero sin marco reflexivo, por lo menos yo sentiría que es un fracaso. Hay cosas que hay que saber, desde luego, pero lo esencial es parar un poquito la pelota y pensar, a ver, ¿dónde estoy parado? Entonces, la discusión que sigue, estos pensamientos en voz alta, uno puede abordar estos temas como una cosa corriente, como una cosa convencional, o buscando un planteo diferente, que es la actitud que puede tener un médico, ¿no? Uno va a seguir los pasos de la mayoría, con los aciertos y mediocridades de la mayoría, o pensar, bueno, esto no está bien, y entonces, ¿qué hacer? ¿No? Me parece que este es el punto de partida. ¿A qué tenemos que aspirar los médicos? Empiezo a hacer desfilar los libros. Ya lo vimos recién, ¿no es cierto? Como muestra, la metafísica de Aristóteles, uno de sus textos clásicos, dice al comenzar: es indigno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance. Es indigno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance. ¿Qué quiere decir? Que hay algo a lo cual podemos llegar, que podemos aprehender, se llama ciencia, conocimiento, digamos, que hay una escala de conocimiento que pone él, ¿no? Hay una clasificación de las ciencias, y la más alta es lo que después se llamó metafísica, ¿no? Y él se refiere a esto, en este párrafo, ¿no? Que es indigno que no lleguemos a eso, porque a eso podemos llegar. Y la metafísica es el punto en común, podríamos decir, con la divinidad, en la concepción de Aristóteles. El punto en el que nos parecemos a Dios, o compartimos algo con Dios, con el Dios de Aristóteles, ¿no? Y él dice que tenemos que llegar a eso. Como somos humanos, más que eso no podemos. Pero menos que eso tampoco, porque menos que eso es indigno. Entonces, esta es una gran enseñanza que saco yo de este pequeño parrafito de Aristóteles, que el piso y el techo de nuestra capacidad de introspección y de conocimiento humano es el mismo. El piso es el techo, ¿no? No podemos aspirar a menos que eso, y no podemos más que eso, ¿no? Es una exigencia muy grande, porque en general, como dicen todos los clásicos, la gente se queda a mitad de camino, ¿no? Y no avanza este camino reflexivo. Le hago 3 postulados, son míos, se pueden compartir o no. Son casi como axiomas de los cuales parto. El primero: estamos mal, estamos muy mal. No digo solamente por el COVID-19, digo por el estado cultural de la sociedad y por la medicina en particular. Hay un médico del Hospital de Clínicas, que Marcelo Borga conoce muy bien, que es Alfredo Semberois, que publicó este texto, El momento ético, hace unos pocos años. Yo fui a la presentación del libro, donde él señala cómo los estudiantes de medicina en Buenos Aires, ustedes y la generación anterior, tienen un deterioro ético progresivo luego que entran al hospital. Entonces uno diría, bueno, los estudiantes en cuarto año entran al hospital y van avanzando en la medicina, inclusive la ética. Bueno, él dice que no es así. Y se fundan estudios en Argentina y fuera del país también, estudios que me parecen muy serios. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, después lo vamos a analizar en todo caso, pero pongo este dato como un argumento para decir por qué estamos muy mal. Segundo, creo que para superar esto es imprescindible algo que ya mencioné, que es crear las condiciones
para que haya un marco reflexivo. Fíjense que esta charla no va a haber ningún cartel, ninguna diapositiva. Bueno, muestro los libros, ¿no es cierto? Pero yo deliberadamente no quiero mostrar dibujos ni imágenes, porque quiero someterlos a ustedes al esfuerzo que significa decodificar la palabra, ¿no? Esto es un doble esfuerzo, ¿no es cierto? Cuando tiene una cosa escrita, dibujada, es más fácil, ¿no? Porque acá tenemos este esfuerzo intelectual de comprensión, de decodificación, de pensar, de aceptar, de rechazar, de recrear, que es complejo y es cansador, pero me parece que es imprescindible, imprescindible. Y lo tercero que yo diría es que como estamos muy mal y hace falta un marco reflexivo, la única postura posible o las únicas posturas posibles son posturas radicales. Posturas radicales, quiere decir, no basta con estudiar un poco más para ser un buen alumno, no basta con ser un poco más atento a un paciente para ser un buen médico. Hay que tener un cambio radical. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy mal, la sociedad tiene falencias graves, graves, y un poquito de qué bonito, un poquito hacer así en el hombro, no alcanza. ¿No? Eso es lo que yo creo. Hay muchos aspectos para analizar desde el punto de vista cultural. Yo voy a limitarme a algunos de ellos, un poco arbitrariamente, porque a mí me interesan. Otros manejarán mucho mejor que yo otros aspectos que ni voy a mencionar por ahí. Pero voy a mencionar algunos nomás. Algunos, que queda claro que esto es un poco arbitrario. Bueno, hay un autor, bueno, para antes de pasar estos, el loco clásico, ¿no? Que es, a ver cómo sale, Platón, que es uno de mis autores favoritos, siendo que es loco. Marcelo, no sé si estás de acuerdo vos que Marcelo es el experto en filosofía, pero creo que es terrible Platón, ¿no? Pero nos enseña mucho, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este señor. A ver, ¿dónde está el nombre? No sé si llega a ver el nombre. No se lo ve, profe. Profe, no se ve usted. ¿No se ve el libro? No, porque no sé si tiene la cámara apagada o qué. ¿No se ve nada? Sí, no se ve. Sí, a vos no te estamos viendo, Eduardo, ¿eh? ¿Cómo? A vos te escuchamos perfectamente, pero no te estamos viendo. Ah, diablo, ¿y cómo es la cosa entonces? ¿Estás la cámara apagada? Como ahí te... Recién andaba, ¿por qué no ando ahora? Buenas. Doctor, está con la que interrumpe. ¿Cómo? Yo lo veo bien, ¿eh? ¿Me ves bien? Yo te veo bien, Edu. Como Pablo me ves bien. ¿Y Perfecto. lo demás por qué no me ven bien? Sí. Yo te veo perfecto, a Marci también lo veo. Yo no lo puedo ver a Eduardo porque estamos compartiendo usuario. Posiblemente yo no puedo decir nada. Yo no sé por qué no lo veo. Dejé de verlo en algún momento, digamos, lo venía viendo bien. Tu imagen se ve ligeramente distorsionada, Marcelo. Quizás sea un problema de red local. Y la verdad porque a Pablo lo veo nítido, por ejemplo. En cambio, aquí te veo... Como los otros alumnos también les pasa lo mismo, por eso, no sé, pero no debe ser un problema de Eduardo, evidentemente. No, creo que no. No toco mi logo de nada, video, por favor. No. ¿Alguna pregunta? ¿Ningún alumno me ve? Profe, yo sí lo veo. Yo no lo veo. Profe, Yo sí lo veo. Yo tampoco lo veo. Que me ven. Profe, pero quédese tranquilo porque es algo de Teams. Ayer en campo de interna nos pasaba lo mismo. La profe algunos veía y a otros no. Seguimos entonces. Si nadie me ve, me avisa, pero seguimos. Bueno, sigue hablando, doctor. Lo que voy a mostrar lo digo también. ¿Se ve el libro ahora? ¿Algunos lo ven? El nombre del autor, Max Weber, sí. Ahí abajo. Max Weber. Bueno, este clásico se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es un clásico escrito por este sociólogo alemán que lo publicó en 1905, hace más de 100 años. Creo que tiene vigencia en buena medida. Y él analiza una cosa muy interesante, del cual se habla poco en la sociedad, que es la influencia de los factores religiosos del protestantismo en la configuración del capitalismo y de la ideología liberal y de la sociedad de hoy en día. Habla de Lutero, de Calvino, sobre todo de Calvino, y él dice que Calvino, entre otras cosas, tomó en una particular lectura la carta de San Pablo a los Efesios,
donde hay una especie de anuncio de predestinación. Él lo interpretó así, ¿no es cierto? Lutero tomó la predestinación como un hecho cierto, pero Calvino lo exacerbó, esta idea. Y esta idea tan fuerte en Calvino de que algunos van a ser salvos y otros condenados, y que esta decisión no depende en absoluto de lo que los humanos hagamos, sino que depende del divino arbitrio, o sea, Dios se le ocurre a él porque sí, salvar a algunos y condenar a otros, influye mucho en la sociedad de su época y en la sociedad de los siglos siguientes. ¿Por qué? Porque Calvino, cuando le preguntaban, maestro, ¿yo voy a estar entre los elegidos o entre los condenados? Le preguntaba a la gente de su iglesia. Y le decía, bueno, no podemos saberlo, pero Dios puede dar algunos signos. Si uno cumple con los postulados de la iglesia, es una señal de que estás entre los elegidos. Y la otra cosa, y este es el dato importante para lo que a nosotros nos interesa, es que si te va bien en los negocios, en tu quehacer profesional, es otra señal que Dios te da de que estás entre los elegidos. Entonces, esta idea, llevada al quehacer diario y llevada al campo social, de la producción, del comercio y demás, puede interpretarse como que si vos sos comerciante, por ejemplo, tenés una pequeña empresa y tenés un número de empleados, vos le pagás poco, lo suficiente para que sigan trabajando, pero y vos te enriqueces, entonces te va bien, digamos. Y es una señal que Dios te da de que estás entre los elegidos. Y en realidad lo que estás haciendo es explotar miserablemente a tus empleados. O sea, esto es una especie de, así visto, así leído, una especie de convalidación ético-religiosa del capitalismo. Yo sé que esta idea puede parecer un poco tirada de los pelos, un poco exagerada, pero hay autores, Weber, que dice esto, y entonces ya merece atención, ¿no? Y muchos otros lo han dicho también. Me parece que es muy interesante esto. Y otro dato que ahora ya es más hipotético, pero se los digo, es que el calvinismo hoy en día, en el mundo, tiene pocos adeptos. Debe haber 20, 30 millones de calvinistas en el mundo, son pocos. Sin embargo, estas ideas parecen muy difundidas. Y la hipótesis que les largo es que estas ideas, aunque sean de origen calvinista, subyacen en numerosas confesiones protestantes, sobre todo, mucho menos en otras, en la Iglesia Católica o en algunas confesiones protestantes no han entrado, por lo menos con la profundidad con la cual la expresó Calvino. Y otra cosa fuerte también, que explica un poco lo que pasa, es la idea de pueblo elegido. Fíjense que en la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia que es común a judíos y cristianos, el concepto de pueblo elegido es muy fuerte. Repetidas veces Dios le dice a los judíos que son mi pueblo elegido, ¿no? Y ellos se sienten el pueblo de Dios. Los demás son los gentiles, los extraños, ¿no? Los extranjeros. Y lo curioso es que esta idea se trasladó con los tiempos y ahora, a fines del siglo XX y comienzos del XXI, hay un pueblo elegido también. No sé si se dieron cuenta. Un expresidente, el anterior al actual, en ese país, que dijo en su campaña presidencial, America First, América primero. Seguro el energúmeno que fue presidente hasta hace poco tiempo, ¿no? ¿Por qué América primero? Ellos creen que son el pueblo elegido, muchos creen eso, muchos norteamericanos creen eso, ¿no? Y eso da derechos. Si yo soy el pueblo elegido por Dios, tengo derecho a muchas cosas. Estados Unidos se atribuye algunos derechos, como ser la policía del mundo, por ejemplo, porque son el pueblo elegido. O sea, semi-inconscientemente o no tan inconscientemente subyace un factor religioso. Bueno, alguien podría decir que es una distorsión, pero religioso al fin, basado en el calvinismo, que explica una parte de las características políticas y culturales actuales inclusive. Bueno, ese es el aspecto religioso. Otros aspectos más filosóficos y económicos. En Inglaterra surgieron estos personajes. ¿Alguno lo puede ver? ¿El nombre? Sí, ¿no?
Jeremy Bentham, este es el Panóptico, quizás su texto más famoso. Jeremy Bentham fue un filósofo de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, que inventó el panóptico, un instrumento terrible de vigilancia, ¿no? Para las cárceles, los sanatorios, los cuarteles, para todos lados, que quiso vender a los revolucionarios franceses y que no se lo compraron, pero quedó como un instrumento de vigilancia social, el concepto, ¿no? De Bentham. Y él dio las bases del utilitarismo. De eso vamos a hablar más detalle, va a hablar creo que Carlos la próxima vez, así que no voy a entrar en detalles, pero es una de las grandes doctrinas filosóficas que tomamos en bioética, donde el juicio moral de la bioética se refiere al resultado de las acciones, es un juicio a posteriori de la acción, ¿no? Bentham lo expresó de una forma un poco primitiva, lo superó su discípulo, John Stuart Mill, ¿no? Que le escribió, a ver cómo está, allí está el derecho, el utilitarismo. Unas décadas después, Mill nació y murió en el siglo XIX, donde refinó el concepto de utilitarismo, del cual no vamos a entrar ahora. Fíjense, estamos hablando de autores que hablaban en inglés, que estaban en el norte de Europa y que eran de origen protestante. Estas características son muy diferentes a hablar en castellano, o en italiano, o en francés, a ser católicos o a ser el sur de Europa. Cuando digo los idiomas o las religiones, me refiero a rasgos culturales grandes, no quiere decir que uno tenga que ser de tal religión o hablar tal idioma, ¿no es cierto? Hablo como una cosa, una descripción cultural muy grosera que estoy haciendo, ¿no? Y las creencias son diferentes. El marco conceptual de la sociedad y del hombre es diferente. Entre protestantes, anglo-germano-parlantes del norte y católicos del sur y latinos, ¿no es cierto? Vamos al siglo XX, otra arbitrariedad de mi parte, el neoliberalismo. El año 1929, van a ser 100 años entre unos años, saben que estalló la bolsa de Nueva York, un jueves negro, como según se llamó, quedó para la historia, donde todas las acciones cayeron bruscamente por cuestiones que es muy complejo, y el capitalismo se puso en peligro, en grave peligro. Estados Unidos había emergido de la Primera Guerra Mundial, en el 18, una gran potencia, y era la que de alguna manera daba las pautas económicas al resto del mundo, y de golpe, a 10, 11 años de la Guerra Mundial, aparece una crisis profunda que hace peligrar. Y ahí Franklin Roosevelt, el presidente norteamericano, cuando llegó al poder, tuvo la visión de pensar que había que hacer algo radical, algo profundo. Entonces pidió el asesoramiento de un economista inglés, John Maynard Keynes, K-E-Y-N-E-S. No tengo el libro, lo tengo en la biblioteca, pero no sé dónde lo tengo. Y Keynes, que era un capitalista también, un filósofo, un economista, un filósofo de la economía, se puso de acuerdo con Roosevelt en dar intervención fuerte al Estado como creador de trabajo, de obras públicas, para superar la crisis. Con eso, la desocupación iba a disminuir, se iba a generar una dinámica social diferente, iba a haber más dinero circulante y la economía iba a mejorar. O sea, lo curioso de todo esto es, primero, que la economía mejoró. Estados Unidos emergió de eso lentamente, ¿no? A todo esto les comento que esto arrastró a Europa, América Latina y a todo el mundo. La revolución del 30 en Argentina, el 6 de septiembre, cuando Irigoyen fue depuesto y subió Uriburu, tuvo que ver con esto también. Obviamente fue mucho más complejo, pero tuvo que ver. El tema es que fue exitosa esta puesta en marcha de lo que plantearon Roosevelt y Keynes. Y esto dio lugar a que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba por terminar, ya se veía inminente la derrota del nazismo. En el año 44 hubo una célebre conferencia en un lugar llamado Bretton Woods, donde se juntaron los popes del capitalismo liberal clásico, ortodoxo, ¿no? Uno de ellos fue von Hayek, Friedrich von Hayek,
Después ven los nombres en otro lado, tampoco tengo el libro de él acá. Su libro más importante se llamó Camino de Servidumbre, donde él y ellos plantearon que la manera de ir adelante con la economía en Estados Unidos y en el mundo, en la posguerra mundial, iba a ser seguir una ortodoxia liberal, no volver a hacer lo que había hecho Roosevelt y Keynes, de hacer una cosa no ortodoxa, que en realidad salvó al capitalismo. Se dio la paradoja de que la no ortodoxia de Keynes y Roosevelt salvó la ortodoxia. Pero ¿qué pasó? Entre el año 45 y el año 70 y pico, digamos 75, pasaron 30 años en los cuales no triunfó la idea de Bretton Woods, de von Hayek. Triunfó la idea de un capitalismo, podríamos decir, más moderado, si queremos llamarlo así. Un capitalismo donde el Estado tuvo alguna acción, donde el trabajador fue considerado, donde se consintió en que se organizara en sindicatos, donde tuviera ciertos derechos laborales, vacaciones, aguinaldo, fuera más respetado, que por otro lado el interés del capitalista, porque tenía que tener la mano de obra sana y contenta relativamente, ¿no? Pero fue un estado de bienestar, se llamó así, welfare state o estado de bienestar, ¿no? Fueron esos 30 años de capitalismo. Un capitalismo bueno, podríamos decir entre comillas, ¿no? Donde estaban ya los excesos del capitalismo, de luego, pero que no tenía las características ortodoxas, estrictas, que querían los de Bretton Woods. En los años 70 estalló la crisis del petróleo y advino Pinochet como presidente de Chile, que se dice que fue el primer neoliberal de la historia, el primer neoliberal que ejerció el poder, ¿no? Y sobre todo en el año 79-80 fue primer ministro de Inglaterra la dama de hierro, Margaret Thatcher, de poco feliz memoria para los argentinos, y Ronald Reagan, el vaquero de las películas en Estados Unidos, y ambos fueron los campeones del neoliberalismo. Ese fue el empuje fuerte neoliberal en Inglaterra, en Estados Unidos y en el mundo. De manera que ahí comenzó toda una onda donde se consideró que había que ser ortodoxo, y esta onda se expandió. Los golpes de Estado en América Latina en los años 70, inclusive nuestro nefasto golpe de Estado en el año 76, de los Videla, los Maceri y compañía, estuvo inspirado en términos económicos en estas ideas, y llevaron a una sociedad que, además de la violencia que todos conocemos y sufrimos, la violencia directa quiero decir, una violencia económica que se tradujo en la pérdida de un cierto bienestar que había habido en años precedentes, con una exacerbación de todos los males del capitalismo. De esto hace 40 y pico de años y sigue siendo la ideología dominante. Cuando en el año 90, 91, después de caer el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y con todos los bloques del este de Europa que conformaban el llamado Pacto de Varsovia, esos países tomaron también estas ideas neoliberales, hasta se dice, hasta muy irónicamente, que vinieron críticas desde los países orientales de Europa hacia Occidente por no ser suficientemente estrictos en la ortodoxia neoliberal, ¿no? Es como los recientemente conversos, eran los más fanáticos, ¿no? Lo cierto es que hoy en día no existe el socialismo real, ya desde hace 30 años, y hay una especie de predominio absoluto. Es la primera vez en el mundo que existe una ideología totalmente mundial, compartida por todo el mundo. Hay algunos focos de disidencia, algunos son relativos, como el caso de China, que sí tiene un partido comunista y la estrellita, pero que tiene una economía abierta. Así que hoy en día el mundo es neoliberal, muy grosso modo. Estos son aspectos, digamos, muy grosso modo, perdónenme, es muy vuelo de pájaro, pero el objeto de la charla no es el detalle de todo esto. Y esto, como todo movimiento social o económico, como todo cambio cultural, tiene siempre un sostén filosófico, siempre.
que puede ser más o menos conocido, pero que existe. Hay una autora, se la voy a anotar porque creo que es importante, una autora en Estados Unidos que fue particularmente influyente en esto. A ver si se ve el nombre. ¿Se ve? Ayn Rand. Esto fue el seudónimo de una escritora nacida en Rusia, en la época del zarismo, a comienzos del siglo XX, y que después de varios muchos avatares terminó en Estados Unidos, y que se convirtió en una fanática de las ideas liberales, y escribió algunos textos. El más conocido es El Manantial, y la otra es La Rebelión de Atlas, que son 2 novelas, donde ella expone sus ideas, y la síntesis más representativa de su pensamiento es: el egoísmo es la virtud suprema. Ella es un panegírico, una idealización del egoísmo, al punto tal de denostar todas las actitudes solidarias. Y dice algo así: el que se preocupa por los demás y tiene una actitud solidaria hace retrasar el avance de la humanidad. Los únicos que son responsables de que la humanidad siga progresando y vaya hacia adelante son los que tienen propias iniciativas, que van adelante y que confían en sus propias fuerzas. O sea, ella hace el elogio del individualismo, de la fuerza individual, que es propio de la ideología de los primeros padres, los padres de la patria norteamericana, los que bajaron del Mayflower, de los comienzos de la nacionalidad del siglo XVII en Estados Unidos, que creían en esto. Estos puritanos que escaparon por ser perseguidos en Inglaterra, creían en esto. La Constitución norteamericana lo muestra. Benjamin Franklin, el libro del hombre de bien, en su texto, muestra claramente esto. Muestra que el hombre individual, que se esfuerza, que trabaja, que gana dinero, es el que lleva a la sociedad adelante, ¿no? Los norteamericanos creen en esto. Lo más grave, me parece a mí, lo más grave, es que el resto del mundo servilmente tiende a querer lo mismo. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Lo muy grave no es que el patrón o el dueño del capital crea en esto. Es natural que crea en esto, si él le va bien con este sistema. Lo más grave es que los subordinados, los trabajadores, los empleados, los laburantes, los que no tienen laburo, crean en esto y quieran ser como el patrón. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y esto tiene sus ideólogos. Los escritos de Ayn Rand acá no se conocen. Yo creo que los conocen algunos filósofos, algunos que estudian literatura y nadie más. La gente de la calle ni conoce el nombre de Ayn Rand. Y ella es un bestseller en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que lee algunas cosas, cree en esas, exporta esa ideología, y nosotros no la conocemos y somos víctimas de la ideología sin saber siquiera quién la expresa, ¿no? Bueno, pasamos rápidamente a la posmodernidad. Perdón estos saltos así tan desprolijos, ¿no? Lipovetsky, uno de los grandes autores, dijo algo así: todo lo nuevo es bello, todo lo nuevo es bello. Y un autor de los popes del psicoanálisis actual, Jacques-Alain Miller, creo que Miller es un apellido irlandés, pero los psicoanalistas, como son de cuño francés, dicen Miller, ¿no? Él publicó un trabajo que se llama Du Nouveau, algo así como acerca de lo nuevo. Una breve disquisición. Nuevo es una palabra que es un adjetivo gramaticalmente. Yo digo, tengo una lapicera nueva. Lapicera es un sustantivo, nuevo es un adjetivo. Desde el punto de vista del lenguaje filosófico, nuevo es un accidente, y lapicera es una sustancia. Las dos cosas son, pero tiene más ser, diríamos filosóficamente, tiene un rango ontológico superior, tiene más ser la sustancia que el accidente. Es más importante que esto sea lapicera que sea nuevo, digamos. Porque el accidente es una manera, pero podría ser de otra manera distinta. O sea que es fortuito, ¿no? Y por otro lado, el accidente está en algo, es inherente, está en la lapicera. Yo digo nuevo. Y ustedes me dirán, ¿nuevo qué? Nueva la lapicera. Ah,
Pero yo digo lapicera y puedo no aclarar nada, y todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Bueno, ¿por qué viene toda esta disquisición? Porque cuando Miller habla de lo nuevo, dice que lo nuevo tiene nada atractivo en nuestra sociedad. Decir nuevo es como que es algo, a ver, ¿qué hay de nuevo? ¿No? Como que es algo bueno en sí mismo. Indudablemente, muchas cosas nuevas son buenas en sí mismas. Ejemplo concreto y reciente, la vacuna contra el COVID-19. Salvo un terraplanista, estamos todos de acuerdo en que es una gran cosa, más allá de detalles, ¿no es cierto? Pero no todo lo nuevo es mejor necesariamente. Y por algún motivo los clásicos, que no son nuevos, claro, siguen existiendo. Yo, digamos, traigo un montón de clásicos. Así que hay que ver de qué estamos hablando cuando decimos nuevo. Y digo esto con cierto detalle porque lo nuevo es una de las características de la posmodernidad. Otras características, por ejemplo, es que predominan los criterios del liberalismo, donde el hombre está, digamos, solo frente al Estado, desnudo frente al Estado, frente al concepto barroco, latino, del sur de Europa, donde hay más tendencia a la socialización, a la conglutinación, al juntarse para. Los liberales protestantes del norte de Europa dicen yo, los del sur latinos decimos nosotros. Hay un trabajo de Eduardo Galeano, que lo mostró poco antes de morir, y tenía un ciclo en televisión, donde él comentaba algunos de sus trabajos, y comentaba que una etnia americana, que no recuerdo cuál era, que al desentrañar su lenguaje, se vio que el yo se usaba pocas veces, y se usaba más bien el nosotros. Otros autores han dicho que cuando llegaron los jesuitas al Río de la Plata y al Paraguay, del Paraguay sobre todo, que era el actual Paraguay, Corrientes, Misiones y parte de Brasil, que ahí se hicieron fuerte con los guaraníes, se entendieron muy bien. ¿Por qué? Porque los jesuitas, con sus limitaciones y contradicciones, tenían una visión barroca de la historia y de la sociedad. Y antes que llegaran los españoles y los europeos a América, había grupos americanos, como los guaraníes, que también tenían una visión barroca. A un autor habló de un encuentro de dos barrocos. Entonces, esto tuvo mucha fuerza cultural, hasta militar, que permitió que se rechazara a los bandeirantes de San Pablo, que venían a esclavizar a los guaraníes, porque coincidieron en esta cosmovisión de la sociedad, donde creamos algo, somos algo, si vamos juntos, codo con codo. Esto es el barroco. Es algo más que un estilo arquitectónico o pictórico. Es una concepción de la sociedad. No estoy proponiendo, por Dios, que volvamos al barroco. No se puede volver al barroco. Pero tiene aspectos interesantes y contrapuestos a estas visiones positivistas, pragmáticas, propias de los pueblos germánicos y anglos. En esta exaltación del individuo, el otro no existe. Una frase de Margaret Thatcher: no existe eso que llaman pueblo. No existe eso que llaman pueblo. ¿Qué estaba diciendo? No existe el nosotros, existe el yo, nada más. Ven que hay muchas más cosas, ¿no? Pero muchas frases o posturas que muestran claramente esto. En esta hipermodernidad, o posmodernidad, como quieran llamarlo, que estamos viviendo, que cambia mucho, yo confieso que tengo que actualizarme en esto. Siempre lo más difícil es describir el momento actual. Si a ustedes les pregunto, háblenme de la Revolución de Mayo, estoy seguro que van a poder hablar con bastante soltura. Si digo, háblenme de la Revolución Bolchevique del 17, lo van a poder hacer con un poco más de dificultad quizás. Pero si les digo, háblenme de las características culturales del momento actual en el mundo, va a ser bastante más difícil. Por eso yo tampoco sé bien esto. Me es complicado percibir a través de este barro en dónde estamos viviendo. Pero algunas cosas son evidentes. Una es que el capitalismo, para subsistir, tiene que producir cada vez más.
Y esto está ligado a un consumo cada vez mayor. O sea, el hiperconsumo y el deseo de consumir más, digamos, los supermercados muestran esto, y cualquier tienda de venta, cualquier cosa muestra esto, todos los refinamientos de la publicidad comercial, sea impresa, oral o visual, muestra claramente eso, ¿no? Los shopping son quizás el paradigma del hiperconsumo, el consumir cosas en base a necesidades ficticias creadas por la publicidad comercial. Otra característica de la hipermodernidad es la desaparición de los grandes discursos. Antes había socialismo, había capitalismo, había socialismos utópicos, había neoliberalismos, había fascismo, había muchas cosas, pero esas cosas tienden a desaparecer. Este es un pragmatismo creciente donde a la hora de votar, por ejemplo, el votante en general no vota tanto por principios políticos, sino que vota por la cara del tipo que tiene como oferta, o por la forma que habla, o por pensar cómo a mí me puede favorecer o me puede perjudicar a este tipo. Así que los criterios no son de los grandes discursos que existían hasta hace algunas décadas. Otra cosa, por ejemplo, es medir todo por los parámetros de indicación, los indicadores económicos. Por ejemplo, el capitalismo tiene una especie de credo neoliberal que tiene estos puntos. Primero, maximizar las ganancias. Segundo, maximizar los mercados o expandirlos. Tercero, reducir el costo laboral, o sea, pagar lo menos posible al laburante. Y cuarto, reducir el costo social. O sea, no invirtamos mucho en salud y educación, sino en cosas que nos puedan venir mejor a nosotros. Estos puntos que acabo de decir, estos 4 puntos, si ustedes se fijan muy bien, están siempre en los gobiernos capitalistas, o sea, están en todo el mundo. Algunos son más ortodoxos que otros, por cierto, hay muchas variantes, pero aún los gobiernos llamados progresistas tienen tendencia a meter estos argumentos neoliberales. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Cómo vamos en tiempo? No tome el tiempo, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? No se le escucha, profesor Carlos Mamani. Sí. Son las 10 menos. ¿Perdón? Son las 10 menos, tendría 5 minutos más. Sí. Pero mira que largué 10 y cuarto, ¿eh? Vamos a estar un poquito más, 9 y cuarto largamos. ¿Me escuchan bien todos? Ay, si no, hasta las 10 y cuarto. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, ¿me ven o no ya. me ven ahora? No, Sí. yo no te escucho bien. Bueno, igual ver profe. no es esencial ver. Bueno, sigamos. Una cosita más y hacemos un descanso. Cuando decíamos de la mirada economicista, ustedes fíjense, cuando hay una reunión de economistas en televisión, perdón un segundito, que tengo que conectar la carga de la batería, que si no me va a quedar en cero. Perdón un segundo. Y mientras descansan las cabezas. Y pueden aprovechar para hacer alguna pregunta o pensar También. alguna pregunta también para continuar. Reitero que esto que estoy diciendo, ustedes verán, son ideas mías. Estoy seguro que habrá muchos que no están de acuerdo en parte, en todo, ¿no es cierto? Y bueno, enhorabuena, ¿no? Porque somos una democracia, no podemos decir lo que pensamos, ¿no? Una característica, decíamos, cuando se reúnen los economistas en esos programas en televisión donde un periodista los hace hablar, fíjense que todos hablan del PBI, el Producto Bruto Interno, que es la generación de riqueza de un país, ¿no es cierto? Y si el PBI crece 2% al año, estás muy mal. Si crece un 5%, estás más o menos. Y si crece el 8%, bueno, brillante, ¿no es cierto?
Parecería que todo depende de eso. Y nadie habla, o poco se habla de la distribución. Porque acá hay dos variantes grandes. Obviamente hay que generar riqueza. Si no se genera riqueza, no hay nada para repartir. Pero, ¿por qué no se habla de la repartición? Así como se puede calcular con precisión el PBI, tal país genera $10.000 por habitante y por año, por ejemplo, se puede saber con precisión cómo se reparte la riqueza de un país. Hay uno de los indicadores de este tema es el coeficiente de Gini. De Gini, ¿no? Gini. Sí, se ve. Bueno, que no vamos a detallarlo ahora, no sé qué materia se estudia, si estudia medicina eso. Donde se puede ver con precisión cómo se reparte el dinero. Ustedes saben que el 1% de la gente del mundo tiene el 50% de la riqueza, ¿no es cierto? Ese solo dato, que es un dato objetivo, habla de cómo estamos y habla de la justicia. Yo creo que es escandaloso esto. Y sin embargo, nosotros tendemos a naturalizar esto. Esto es lo más grave de todo, porque lo natural está bien. Y si lo naturalizamos, quiere decir que no estamos dispuestos a hacer nada por cambiarlo. Hay muchos aspectos de la sociedad que son discutibles. Acá les muestro este autor, apenas se lee el nombre arriba, Byung-Chul Han, que es un coreano que trabaja en Alemania. En Argentina hay muchos textos de él. Esta es la sociedad del cansancio, se llama, donde él analiza muchos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, este texto que les mostré recién habla de la falta de confianza dentro de los miembros de la sociedad y cómo hay una vigilancia y un control por parte de los que tienen el poder a través de una especie de gran panóptico, que es lo que había mostrado Jeremy Bentham en inglés. Lo que pasa es que el panóptico de ahora es un panóptico diferente, ¿no es cierto? Y al respecto hay antecedentes. Hay autores como Aldous Huxley, que es autor de Un Mundo Feliz, otro como George Orwell, Rebelión en la Granja, o 1984, y otros como Ray Bradbury con Fahrenheit 451. Menciono esta trilogía porque suele mencionar así en seguidilla. Yo leí los 3 libros casi seguidos, y confieso que me quitó el sueño algunas noches, porque estas sociedades totalitarias, ¿no? Donde hay una hipervigilancia, donde no hay libertad real para expresarse como personas, son sociedades reales, ¿no? Lo que pasa es que los dueños del poder son muy hábiles, y el mismo Byung-Chul Han, que recién les mencioné, publicó otro texto de él, se llama Psicopolítica, lo leí hace 1 año y pico, y que él habla de la seducción que emplean los dueños del poder para llevar a un autosometimiento a la gente, de tal manera que nosotros nos creemos libres. Esto es terrible. Pues si vos estás encadenado a una galera y remás todo el día, y vas de África a América, y después, bueno, ahí no venían remando, pero estás en un estado de esclavitud, es evidente que sos un esclavo. No había disfraces. Pero ahora creemos que somos libres, y no somos libres. Creemos que somos libres, y no somos libres. Este es el gran tema que desarrolla Byung-Chul Han hábilmente en Psicopolítica. Él dice que en esta sociedad todos nos guiamos por una información que proviene de los datos, números, cifras, estadísticas. Entonces él llama el dataísmo, lo llama esto, el dataísmo, ¿no? Y en realidad el dataísmo no tiene ninguna teoría, no nos dice nada, deja de lado las intuiciones, deja de lado las ideologías, ¿no? Y él dice que es un totalitarismo digital, ¿no? Fíjense que hoy en día es muy fácil conseguir información de casi cualquier tema en Internet, por ejemplo. Por ese motivo la memoria
no es una de las condiciones de las funciones de la mente más valoradas, ¿no? Porque y es cierto eso, porque si yo tengo datos al momento, no tiene sentido los alardes de memoria de hace muchas décadas o siglos, donde todo se basaba en la repetición y en la memoria. No obstante, muchos profesores universitarios siguen pretendiendo que los alumnos repitan su clase o los libros, en vez de alentar que el alumno se exprese según sus propias ideas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esta especie de totalitarismo digital. Esto lleva, dice Byung-Chul Han, a un cierto nihilismo, una especie de escepticismo intelectual, una especie de no creer en nada, o no creer en nada firmemente, o no tener un marco teórico o un marco de esperanza en algo, ¿no? El tema con los datos, con el dataísmo, es que tenemos un corpus de conocimientos aditivo, pero no narrativo. Fíjese cómo esto se expresa en las historias clínicas. Les desafío a que cuando vuelvan al hospital, cuando vayan al hospital, los que ya fueron, recordar, tomen historias clínicas de cualquier servicio, de cualquier paciente. Vean 3, 4, 5 historias clínicas y traten de descubrir al ser humano a través de la historia clínica. Yo creo que las historias clínicas nuestras deben ser muy parecidas a las historias clínicas de los veterinarios, con todo el respeto de los veterinarios, pero ahí no figura el interrogatorio, por lo menos no el animal, ¿no es cierto? Pero no figura un ser humano, no aparece una conciencia humana en la historia clínica. A ver, ¿qué epistemología, o sea, qué forma de generar conocimiento tenemos los médicos que hacemos desaparecer al ser humano en la historia clínica? En la historia clínica hay evidencias científicas, y eso es la biología, pero no hay una narrativa social, no hay una narrativa de las características personales y humanas, que eso sería la biografía. En la historia clínica nuestra no hay biografía. En los pases de sala, a las 8 de la mañana, hay datos, hay números. El pH era 732, la pH2 era 44. El hemocultivo fue en estafilococo meticino resistentes. La cirugía mostró una vesícula con pus que infectaba el peritoneo. El paciente sigue en coma profundo o está lúcido y nada más. Pero nadie habla qué le pasa al paciente como persona. Esto me parece que es una cosa terrible, que es un rasgo también propio, no solamente de la posmodernidad, porque se viene, me parece a mí, acentuando con los tiempos. Y acá rescato a mi maestro Paco Maglio, que murió hace unos, creo que casi 3 años ya. Paco Maglio, ¿no? Es uno de sus textos donde resume sus escritos, que él decía que tenemos que pasar de la biología sin dejarla de lado, ¿no es cierto? Pero el énfasis de la biología a la biografía, de un conocimiento de adiciones, de adiciones de sumas, a un conocimiento narrativo donde hay una persona. Tenemos que pasar de un interrogatorio a un escuchatorio. Ustedes fíjense cuánto duran las entrevistas médicas hoy en día. Pregúntale a familiares suyos que fueron al médico antes de la pandemia, ¿no es cierto? Porque ahora todo está peor ahora, ¿no? Antes de la pandemia, ¿cuánto duran las entrevistas médicas? Muchos me dicen, ni me revisó. Eso es muy corriente. Ahora con la pandemia, con la telemedicina, todo esto se va a legitimar. Estamos para peor, porque no vamos a volver atrás. Ahora cada vez se va a revisar menos los pacientes, ¿no? Y les puedo asegurar que sin examen físico se pierden muchos diagnósticos de cosas muy, muy, muy graves e importantes. Lo digo como internista, ¿no es cierto? Pero esas cosas pasan. Y la medicina se hace muy mal. Y tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Con toda esta serie de pasos que tienen que ver con la filosofía, con la religión, con la política, con la literatura, ¿no? Y que crean un corpus social, ideológico, que a lo mejor no tiene un nombre, o a lo mejor no lo percibimos conscientemente de forma clara, pero que lo profesamos.
Somos devotos de este corpus de ideas. Esto es lo más grave de todo, me parece. Bueno, yo diría, considerando la hora que habíamos dicho antes, me quedan cosas todavía, si no se pongan muy contentos y contentos. Pero si te parece, Carlos, y les parece a ustedes, hacemos un corte acá y seguimos después. ¿Les parece? De acuerdo. Bueno, ¿cómo hacemos? Seguimos con nos vamos de pantalla, hacemos pisto, tomamos café, y nos encontramos 10 minutos, ¿hacemos así? Sí, ¿Les parece? 10 minutos, sí. 10 y 10 ahora. 10 y 25, ¿le parece, doctor? Bueno, dale. 15 minutos. Listo, Bueno. hacemos. Si yo dejo la pantalla así tal cual está. Sí. Sí. Acuérdese que está en audio, Sí, igual no hay ruido acá. por las dudas. Sí. Bueno, nos vemos en unos instantes.